lo que es el método científico es René Descartes. Él comenzó a escribir conjuntamente lo que va a ser el pensamiento científico y filosófico, ya que él pues en los siglos en que él existió, él propuso una regla para direccionar la mente. Y ahí fue donde surge la famosa frase de él que dice que pienso y luego existo, poniendo el pensamiento y el razonamiento primero que todo lo que él se imaginaba. Eh, Poco después, pues ya está Isaac Newton, que también jugó un papel fundamental en lo que conocemos hoy en día como modelo científico. Entonces ya vamos a comenzar con los 9 pasos que tiene el modelo científico. Y como les mencionaba antes, el primer punto es que surge una pregunta. Surge una pregunta y la necesidad de responder a esta, ya sea por curiosidad de la humanidad o por necesidades que se van presentando a lo largo de la evolución, como por ejemplo las primeras investigaciones que surgieron a causa de enfermedades que mataban a la gente, los mismos filósofos pues que se ponían a estudiar porque una enfermedad podía matar a una persona. Entonces, en ese instante es cuando surge como el modelo científico, ir más allá de por qué suceden las cosas. Listo, entonces ahorita el segundo paso se los va a explicar mi compañero Fabián. Entonces le cedo el paso a Fabián. Listo, muy buenas noches. ¿Me escuchan todos? Sí, todo bien. Listo. Entonces, como decía mi compañero, digamos que se buscaba como cómo sustentar y cómo dar respuesta a esa pregunta de investigación que se generaba. Básicamente lo que se hace en la observación es que se va a dar, pues en primera instancia, se va a llevar a cabo una muy buena y profunda investigación. Es una investigación que se hace minuciosamente mediante el método de la observación, que puede ser bien sea investigación de campo en cualquier sitio o en un sitio específico, por ejemplo, eh, en un laboratorio de investigación o un laboratorio científico. Mediante la observación va a haber pues un tercer paso, que es la formulación de hipótesis, en donde, bueno, pues el cual es una muy importante fase del método científico. Puede pasar la segunda diapositiva, ¿cómo la paso? Ya. Bueno, entonces, es una muy importante fase del método científico, dado que aquí se van a generar varias suposiciones que tienen como finalidad ampliar o expandir el conocimiento acerca del observado. Estas suposiciones serán sometidas, pues ya vamos a ver con los siguientes pasos, a diferentes pruebas mediante las cuales se va a permitir como refutar o digamos como dar validez a las siguientes, a las teorías o a las hipótesis específicas mediante evidencia que se vaya recolectando a medida que se va haciendo la investigación. En cuanto a la experimentación, estos son los pasos, digámoslo así, como de filtro, o los pasos que le van a dar como esa certeza o esa validez a las hipótesis que se generaron previamente. Entonces, mediante las experimentaciones, básicamente lo que se va a recolectar son evidencias, como pues ya lo mencioné, para refutar o darle validez a la investigación y a la hipótesis, pues principalmente. En cuanto a la formulación de teorías, tenemos pues que es una herramienta que nos permite unificar y fortalecer las diferentes hipótesis aceptadas previamente, hipótesis que ya han pasado pues digamos todos estos filtros y ya
hipótesis con las cuales ya se ha venido haciendo un trabajo de recolección de datos que le dan pues validez a estas mismas. Con esto pues se va a permitir la explicación, una mejor explicación y posteriormente un mejor entendimiento de los resultados de la investigación. Tenemos aquí la refutabilidad, el sexto paso, el cual pues nuevamente encontramos otro filtro. Esta es una herramienta que nos permite demostrar mediante diferentes pruebas que una hipótesis o pues digamos las teorías ya unificadas son válidas o se pueden refutar. Y esto pues se va a revisar mediante diferentes pasos o habilidades que se van a generar para realizar esto. Posteriormente tenemos la reproducibilidad, que esta ya se las explica el compañero Daniel Rabe. Aló, ¿me escuchan? Listo, Daniel. Hola, Hágale que hola. usted ya es moderador. Te escucha, sí. Dale. Bueno, continuando entonces con el séptimo paso, que es la reproducibilidad, tenemos que esto es una característica, digamos, muy importante de todo lo que es el pensamiento científico, porque, digamos, cuando uno realiza un estudio en el que involucre este tipo de pensamiento, es necesario que, digamos, este trabajo tenga como la capacidad de ser probada o, digamos, de ser experimentada por la comunidad científica. Uno generalmente realiza este tipo de estudios como para que otras personas traten de reproducirlos y bien podrían hallar como resultados similares, lo cual digamos es beneficioso para el estudio porque significa que puede ser reproducido eh, sin importar las condiciones por otro tipo de, pues, de personas o de comunidad, o digamos podría hallar resultados diferentes, y en este caso se generaría, digamos, ya un tema de debate porque, digamos, si todas las condiciones están dadas y digamos, la investigación fue realizada bajo las mismas parámetros y el resultado fue diferente, ahí podría entrar a controversia el estudio. El octavo paso, que es muy importante también, que es característico pues, de la mayoría de los textos científicos, es la revisión por pares académicos. Eh, en la revisión lo que hace es que, digamos, el trabajo, la investigación que se está haciendo debe ser validada para, digamos, evaluar cuál es su calidad, digamos, si fue usada, si tiene rigor científico, qué tan original y, digamos, qué impacto tiene, digamos, para la comunidad científica los resultados hallados por la investigación, por el estudio. En este caso, lo que es la revisión de pares es que busca como identificar qué fortalezas y qué falencias puede tener el estudio. Normalmente como se dice, un papel científico es revisado y normalmente es rechazado muchas veces antes de ser aceptado porque es común encontrar falencias. Entonces, esta revisión por pares hace como el filtro que, digamos, nos asegura que la investigación o el trabajo sí es de calidad. Finalmente, lo que es como el máximo logro de cualquier científico, cualquier investigador, es lograr que mediante, pues siguiendo todos los pasos de este, digamos, pensamiento científico, desde que, digamos, se hace una idea, desde que hace una observación, desarrolla una hipótesis y, digamos, consigue probarla, es que los pares académicos encuentren que el trabajo tiene el rigor suficiente para ser, digamos, indexado
a, digamos, un texto científico, una revista, una publicación, un libro, y que, digamos, tiene validez en toda la comunidad científica. Digamos, acá también se puede evaluar como la trascendencia y pues dependiendo de eso se le va a dar más o menos difusión al estudio. Y como dije, se considera entonces el último gran logro del proceso investigativo. En medicina tenemos que entender que el pensamiento científico se aplica, digamos, adaptado a lo que es el método clínico. ¿Qué busca el método clínico? Que el método clínico busca que a partir de lo que son conocimientos que ya vienen de, pues, de generaciones previas, de trabajos previos, de investigaciones previas, y digamos, junto a la experiencia del profesional y toda la información que, digamos, se obtenga del paciente a través de la anamnesis y el examen físico. Cuando tenemos todo esto, estamos haciendo, digamos, los pasos del método científico, que sería como la formulación de, digamos, una idea o, digamos, una pregunta, una inquietud que nos vamos a ir formando y con la observación o, digamos, la anamnesis o el examen físico, más, digamos, las bases o el marco teórico que ya tenemos, que es pues toda la información disponible, vamos a lograr lo que va a ser una hipótesis o un diagnóstico presuntivo. Cuando tenemos ya un diagnóstico presuntivo es que tenemos una idea de lo que podría ser la enfermedad que tiene el paciente. Obviamente para, digamos, probar una hipótesis vamos a necesitar evidencias o, digamos, algo que le dé validez. A su vez podemos, digamos, complementar lo que es el diagnóstico presuntivo con exámenes complementarios. Digamos, ahí ya van a entrar lo que son las ayudas paraclínicas y, digamos, la ayuda de otros pares. Y luego, después de, digamos, se haya logrado una certeza en la hipótesis, ya podríamos pasar a hacer lo que es un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo lo que hace es que nos va a generar un nuevo conocimiento sobre el individuo enfermo, pero a su vez que genera, digamos, nuevo conocimiento también presenta nuevos problemas porque ya deberíamos pensar es que si ya tenemos un diagnóstico definitivo, es ahora qué plan terapéutico vamos a iniciar y ahí es donde pues entra a colación pues lo de determinar el tratamiento, de qué medicamentos podríamos utilizar, qué medidas no farmacológicas y todo eso. Pero lo que hace es que lograr esto es como, digamos, si lo comparamos con los pasos del método científico, es lograr, digamos, la publicación, entre comillas, digámoslo por decir, de, digamos, de la hipótesis que estamos defendiendo. Entonces, digamos, nuestra hipótesis fue aceptada y teníamos ya un diagnóstico definitivo. ¿Y para qué sirve esto también? Pues para generar tanto conocimiento para nosotros como para generar conocimiento para el resto de la comunidad médica. Porque, digamos, si un caso, digamos, es excepcional, puede ser, se puede realizar un reporte de caso y de esta forma vamos a generar, pues, educación continuada con el resto de la comunidad médica. Y por último, si ya habíamos hablado del método clínico, también la podemos utilizar es en el método epidemiológico. Como el método clínico lo usamos es en pacientes individuales, eh, en el método epidemiológico lo vamos a utilizar es con las mismas, en el mismo sentido, pero con grandes poblaciones. En este caso vamos a dirigirnos hacia un grupo de humanos en un tiempo determinado, en un espacio determinado. Y vamos a empezar a realizar todo lo que es vamos a tener una idea, luego vamos a ir a hacer una observación, vamos a desarrollar lo que es un diagnóstico epidemiológico presuntivo. Ahí es donde vamos a ver de qué forma está interactuando la enfermedad, digamos, con la población que es objeto de estudio. Para esto, pues sí ya necesitamos pues investigación y pues una observación mucho más grande porque ya van a ser pues poblaciones grandes.
Y a medida que vayamos recogiendo datos de entrevistas, exámenes físicos, paraclínicos, pruebas pues de, pues, de controles de casos, y vamos a desarrollar lo mismo que es un diagnóstico epidemiológico que ya sea definitivo. Estos, digamos, tienen, a comparación con el método clínico, pues digamos ya más impacto porque, digamos, son en poblaciones más grandes con las de que, digamos, se pueden realizar eh, pruebas prospectivas, pues estudios prospectivos, lo cual nos va a generar mucho más conocimiento. Y digamos, también genera nuevos problemas porque también hay que, pues, o sea, las medidas para controlar este tipo, digamos, de brotes epidemiológicos son más complicadas con un paciente individual. Entonces acá lo que vamos a hacer es, se van a enfocar ya medidas dirigidas en, pues, en control, en la prevención, el control del problema y pues erradicar la causa. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchachos. Me parece, un momentico, me parece un resumen, un gran resumen. Recuerde que la gran pretensión es que vamos a hacer 3 revisiones, 3 con la mía, 4 revisiones para construir lo que queremos construir, que es comenzar a hacer procesos diagnósticos con una muy buena estructuración, una base objetiva que nutra lo que más pueda y que aporte para que cada uno de nosotros al final y durante el camino de aquí para arriba de la vida haga lo mejor. Yo creo que uno cumpla uno de los grandes propósitos para los cuales estamos hechos los médicos, sobre todo los médicos clínicos, que es hacer buenos diagnósticos. Y si hacemos buenos diagnósticos, vamos a hacer buenos enfoques terapéuticos. Entonces ustedes ven cómo en esa primera parte vimos una gran generalidad del pensamiento clínico, de las estrategias diagnósticas, de la historia, una muy buena base de la historia multidimensional, que es la base sobre la cual se apunta todo el proceso que vamos a hacer. Lo que es el método científico, el, o el pensamiento científico, el pensamiento crítico, que es el siguiente con el grupo 2, y luego el pensamiento clínico. Mire que es una secuencia, digamos, lógica para llegar a lo que queremos. Sugerencia para este grupo y los grupos siguientes es que por favor, recuerde que Humboldt tiene un imprinting que debe ser el imprinting de cualquier estudiante de una universidad, de una escuela que pretenda alta calidad, y es que las diapositivas, toda la información se tiene que referenciar. Si hay una imagen, si hay un cuadro y si hay un contenido, eso generalmente ha sido sacado de algún lado y hay que referenciarlo. Pueden para ello utilizar las normas Vancouver, ¿cierto? Que es la que más utilizamos. Entonces, primera recomendación. Yo quisiera que con los otros 9 integrantes del grupo, como tenemos un poquito de tiempo, cada uno eh, haga haga una construcción, un de cómo qué aportaría en el resumen de lo que aprendió en este espacio. O sea, cada uno hace un resumen y lo escribe y lo vamos escribiendo y comentando en la medida que lo vamos escribiendo. Entonces, quien se quiera aventurar en cualquier orden de los otros 9 personas, y ya al final los 3 que expusieron nos pueden terminar de aportar o nos pueden ir ayudando a la construcción, al constructo teórico y obviamente lo que cada uno vaya escribiendo. Entonces, a partir de ahora, cada persona escriba, por favor, un comentario que le haya quedado como gran constructo dentro de esta formación que estamos haciendo para al final tener un buen proceso diagnóstico. Entonces, a partir de ahora pueden ir escribiendo, por favor lo hacen despacio. ¿Listo? ¿Quién se aventura? El primero.
Cualquiera, Andrés Felipe, Carlos Andrés, Javier Eduardo, Juan Camilo, Mateo, por favor. Puede ser cualquier aporte que lo vamos, y nosotros lo vamos comentando, y si los compañeros de los tres quieren comentar algo, pues bienvenido. Valentina, Vanessa, Mauricio, un aporte, por favor. Un aporte por cada estudiante. Lo que le quedó de pensamiento científico. Después vemos un videíto corto y vamos terminando. Muchachos. El aporte. Listo, el primero. Espérese que si sale un video ya lo voy a parar. Un minutico. Listo. Dice Mauricio, muy importante los tres pilares fundamentales, entre ellos la racionalidad, el cual basado en la evidencia, en diferencia de otras ciencias o de otras ramas empíricas médicas. Además, suponen una evidencia que se ve reflejada en los pacientes que vamos a tratar. ¿Listo? Muy bien. Primer pilar fundamental, la racionalidad. ¿Sí? Recuerde que entre más objetividad tengamos en la evaluación, a pesar de que nosotros mismos digamos, nuestro pensamiento y nuestro contacto con el paciente hace perder en cierto modo la objetividad y se convierte la subjetividad en una herramienta que termina por afectar la interpretación del fenómeno. Pero como dice Mauricio, entre más racionalidad científica, entre más objetividad científica tengamos frente a los pacientes, mejor nos va a ir, porque seguramente mejor interpretación y análisis podemos hacer de los casos. Eso dice Mauricio. Uno de los tres pilares fundamentales es la racionalidad. Valentina, este tiene que ser claro, trascendente y verificable. Definitivamente, difícilmente yo puedo hacer una interpretación, por ejemplo, de que un paciente posiblemente tiene una hiperglicemia. Si en el momento de tomar un paraclínico lo que estoy interpretando como hiperglicemia no lo es, deja de ser inverificable y por lo tanto entonces ya no toma trascendencia esa evidencia que suponemos en la interpretación, por ejemplo, un hallazgo como la poliuria, polidipsia, polifagia. Javier Eduardo dice, pienso que a lo largo de los semestres nos han hecho ver el método científico como algo estructural y lineal. Sin embargo, hoy me queda claro que durante el desarrollo de la investigación, el método puede tomar nuevos rumbos sin que se pierda el objetivo general. Totalmente de acuerdo, Javier. El método puede tomar, como dice, esto no tiene una sola vertiente, ni tiene un solo atajo. Pueden ser muchas vertientes, muchas ramas, y a veces no sabemos ni dónde vamos a llegar completamente. Y nos pasa cuando estamos analizando el caso de un paciente. ¿Sí? Que nos detenemos frente al caso y suponemos una cosa y termina siendo una cosa completamente diferente a lo que inicialmente estábamos emitiendo. Dice Juan Camilo, como dice Mauricio, se basa en evidencia científica previamente revisada. A su vez, tener en cuenta los pares académicos para afianzar, siempre necesitamos. Por eso, en la evaluación de los pacientes es tan importante la diversidad de criterios. Cuando evaluamos o cuando un científico está detenido frente a un fenómeno y emite una pregunta problematizadora y el otro emite una hipótesis que da respuesta presuntiva a eso, puede tener diferentes preguntas, diferentes hipótesis dependiendo de los observadores. Es muy importante que eso que yo emití, que eso que yo confirmé, eso que yo verifiqué, al final sea confirmado por un par académico. Totalmente cierto. Sebastián dice, importante tener claro la pregunta en la cual se va a basar para así desde el principio tener una buena guía. Mire,
Es como en cualquier investigación. Si nosotros no tenemos clara la pregunta problematizadora, no vamos a saber dónde vamos a llegar. El primer paso para hacer método y desarrollar pensamiento científico, hacer un estudio y frente a un paciente es tener una pregunta problematizadora. Es esa la pregunta que nos va a llevar a que haya un hilo conductor que nos dé respuestas seguramente más confiables al final. Dice Carlos Andrés, bueno, con respecto al método científico es que nos aporta certeza en sus resultados en lo que a los estudios se refiere, solo que en algunos casos es difícil llegar a resultados concretos y estos requieren de más evidencia para poder acreditarlos como resultados verídicos y aplicables. Totalmente cierto, Carlos. ¿Quién más aporta? Valentina, Vanessa. Si quieren, los que falten, recuerden los 9 pasos, ¿no? 9 pasos que debemos cumplir para un buen método científico. ¿Recuerdan? Los 9 pasos, ayúdenme. Por favor, el primer paso, ¿cuál es? Ahí sí nos pueden ayudar Valentina, Vanessa. La pregunta, sí señora. Primer paso, la pregunta. Listo. Mateo dice, lo importante del método es saber que aunque puede ser refutado en sus hipótesis, es importante que sean subidos resultados para así aprender de todos, aunque sean teorías que no se dieron. Claro, lo que llaman la falsación, ¿sí? Es posible que al final sea algo que se refutó, que no termina siendo cierto, pero al final de cabo es un conocimiento que se aporta. ¿Cuál es el segundo paso, muchachos? Segundo, la observación. Valentina, muy bien. Listo. Tercero, ¿cuál es? Después de estar observando. Eso, la tercera es la hipótesis. Muy bien. Cuarto, muchachos. La experimentación, ¿están de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien la experimentación? Quinto, nos ayudan los compañeros. Formulación de teorías. Listo, Fabián. Sexto, refutabilidad. Totalmente de acuerdo. Séptimo, reproducibilidad. Octavo, revisión de pares, Mauricio. Y noveno, para leer lo de Vanessa. Muy bien. La publicación, eso. Muy que conforma la vida siempre va a tener un reto para llegar a un objetivo, sea corto o largo, teniendo en cuenta que cada camino está conformado por una variedad de hipótesis, observaciones, ideas que surgen en cada uno. Por tal motivo, el método es una herramienta principal para poder tener una excelente investigación y así llegar a obtener un buen diagnóstico con resultados excelentes. Muy bien, Vanessa. Muy bien, vamos a compartir este video para terminar. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Alguien quiere aportar? Si quiere hablar incluso, activar el micrófono y hablar, no hay problema en vez de escribir. Creo que estamos todos, los 12 que se inscribieron en la línea, o sea, me parece muy bien. Estamos cumpliendo con el tiempo sagradamente. Bueno, vamos a ver este video entonces, a ver qué nos depara. En este video vamos a hablar del método de investigación científica a través del caso de Ignaz Semmelweis. Nos situamos a mitad del siglo XIX, es decir, el siglo de oro del desarrollo técnico y científico, por lo menos en áreas como la física y la química.
Sin embargo, en medicina aún faltaban muchos grandes descubrimientos y desarrollos que vendrán en la próxima mitad de siglo. Por ejemplo, para que os deis una idea, Louis Pasteur demostraría que los microorganismos no se generan por generación espontánea recién en 1865, o Fleming descubriría los efectos antibióticos de la penicilina bien entrado el siglo XX. Entonces, en esas condiciones, no se conocía realmente el origen o la causa de las enfermedades infecciosas y contagiosas. Se especulaba que podrían ser causadas por miasmas, es decir, aires enrarecidos o contaminados de alguna forma, o un desequilibrio en los humores del cuerpo, como ya lo había planteado hace 2500 años. En tales condiciones es que Isaac Semmelweis ingresa a trabajar en 1846 en el Hospital General de Jena. Su trabajo, su labor o su función era supervisar y formar a los jóvenes estudiantes de medicina en el área de obstetricia. Sin embargo, había un gran problema. El hospital contaba con 2 salas o con 2 pabellones para la maternidad: el pabellón 1 y el pabellón 2. Sin embargo, los casos de muerte por fiebre puerperal, es decir, fiebre después del parto, eran significativamente mayores en el pabellón 1 que en el pabellón 2. Cuando en el pabellón 2 apenas alcanzaban una cifra promedio entre el 2 y el 4%, en el pabellón 1 a veces ascendían hasta el 18 o 20%, casi 5 o 10 veces más. Dichas cifras eran alarmantes y preocupantes, y por lo tanto también eran conocidas por la comunidad. Las futuras pacientes, al enterarse de estas cuestiones y que irían a ser derivadas al azar al pabellón 1 o 2, según sea el día de la semana, par o impar, supónganse día lunes pabellón 1, día martes pabellón 2, día miércoles pabellón 1, a veces esperaban un día entero para acudir a la maternidad con tal de que no le tocara el fatídico pabellón 1. Otras a veces suplicaban y lloraban, implorando por sus vidas de rodillas para no ser derivadas a tal pabellón, y en los casos más extremos incluso preferían parir en la calle antes que arriesgar su vida a una muerte segura en el pabellón 1. Incluso en tales casos, Semmelweis observó que, una vez ingresadas al pabellón, los casos de muerte por fiebre puerperal en aquellas que habían parido en la calle eran significativamente menores. Obviamente, Semmelweis inicia de inmediato una investigación científica para aislar y descartar cada posible variable, factor o causa para dar con la correcta, lo que estaba originando los casos de muerte por fiebre puerperal. Lo primero que se pregunta es por los aires o los miasmas. Había un rumor que decían que los vientos del norte o los vientos de montaña afectarían a esta enfermedad. Sin embargo, los pabellones se encontraban geográficamente en la misma zona de la ciudad, así que esta opción debería ser descartada. Tal vez era una cuestión de hacinamiento. Por todos era conocido que muchos pacientes en un mismo lugar generan estos miasmas contaminados. Sin embargo, el gran temor al pabellón 1 hacía que éste siempre estuviera, obviamente, más vacío o menos ocupado y repleto que el pabellón 2, lo cual lo llevó a descartar esta hipótesis. Tal vez fuese una cuestión del agua o la alimentación, si bien en ambos pabellones eran idénticas, pero por las dudas prefirió traer agua de otra parte para descartar que no fuese esta la opción. Sin embargo, las muertes no se reducieron. Finalmente también probó con la postura, tal vez de cúbito supino a estarse acostado de boca arriba, boca abajo, afectar hacia una postura incorrecta, y ordenó a las parturientas que se pusieran de costado. Sin embargo, esto tampoco produjo ningún cambio significativo. Tal vez fuese una cuestión psicológica, de moral o de ofensa, sentirse ofendidas por parte de las parturientas, que las
estudiantes del pabellón 2 eran estudiantes que serían futuras matronas, en cambio los estudiantes del pabellón 1 eran todos estudiantes varones. Como en ese momento la censura y la vergüenza moral era muy grande, tal vez fuese este el caso. Sin embargo, especuló que, dado que el método o el procedimiento médico eran los mismos, daría igual que fuese hombre o mujer. Tal vez fuese un terrible caso de sugestión. Después de todo, los médicos, los curas encargados de dar la extremunción, por obvias razones, pasaban más veces por el pabellón 1 que por el pabellón 2, lo cual podría sugestionar al resto de pacientes. Así que se le pidió que por favor fueran los más discretos posibles y que no se dejaran ver. Esto tampoco cambió en nada la situación. Semmelweis estaba completamente desahuciado, no podía comprender cómo ninguna de estas variables afectaba directamente al resultado. Tomó un pequeño receso para poder descansar y despejar la mente y aclarar sus ideas. Hizo un pequeño viaje a Italia y trató de relajarse para volver nuevamente al trabajo. Durante este periodo ocurrió un hecho fatídico y fundamental, fortuito pero a la vez afortunado. Fallece uno de los médicos amigos suyos por cortarse accidentalmente con un bisturí que había sido utilizado durante una autopsia, de lo cual Siemenban, al ver los síntomas, es decir, fiebre alta y necrosis muy similar a los casos de muerte por fiebre puerperal, deduce que le estaría originando la materia cadavérica. Finalmente lo había comprendido. Los médicos residentes atendían a las parturientas en el pabellón 1 luego de haber dado cursado sus cadáveres. Como en ese momento no se conocía la injerencia de los microorganismos en las infecciones, los médicos simplemente se limpiaban las manos con un trapo o se lavaban con agua y, suponiendo que al estar las manos visiblemente limpias, eso alcanzaría. Sin embargo, debajo de las uñas y demás, aún se encontraba material de microorganismos cadavéricos. Por tanto, Siemenwald ordena que se laven la mano con agua y cloro, con una solución de cloro. Esto reduce drásticamente el número de muertes y por lo tanto da solución a los casos de muerte por fiebre puerperal. La ortodoxia positivista de la medicina renegó de él. No podía achacarse los orígenes de la enfermedad a algo que no podía verse, ni medirse, ni había sido demostrado de ninguna manera hasta ahora. Semmelweis moriría en el exilio, en el máximo oprobio, vergüenza y ostracismo académico. Se le había dado la espalda y se le había ignorado por completo. Cae enfermo tiempo después y, paradójicamente, muere de forma dramática de una infección. Había cumplido, tal vez sin saberlo, fielmente con lo que René Descartes había postulado siglos atrás de forma esquemática y resumida en el discurso del método como el método científico. No aceptar nada que no sea evidente. Si algo es demasiado complejo para aceptarlo como evidente, descomponerlo en partes más simples de tal forma que pueda ser analizado. Recomponer cada una de estas partes, revisando que no se haya cometido error alguno en el procedimiento de los anteriores pasos. Hasta aquí nuestro brevísimo video del día de hoy. Gracias por haber visto este video. También estoy dejando link a videos sobre metodología de la investigación científica que puedes encontrar en el canal y que seguramente puedan ayudarte para repasar. La transcripción del video resumida está abajo en la descripción del video por si te sirve para poder repasar o estudiar de ahí. Y si te ha gustado este tipo de contenido, te pido por favor que lo compartas en tus redes sociales o con algún compañero. De esa forma me ayudas muchísimo en la difusión de este canal. Bueno, muy bien, muchachos. ¿Alguna observación, algún aporte antes de hacer la encuestica de calidad integral? ¿Alguien quiere aportar? Si alguien quiere aportar, bienvenido.
Voy a preguntarles acá. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿Me contestan rápido sí o no? Para yo saber si alguien lo quiere aportar. ¿Listo? Rápidamente, por favor. Entonces, también sé si están ahí. Fabián Silva. Fabián puede hablar si quiere. Active el micrófono y habla en vez de escribir, si quiere, Fabián. Luis Carlos, Valentina, Javier Eduardo, sí, no. Y Fabián puede hablar. Fabián, active el micrófono, por favor. Fabi. Ah, no. Dígame, doctor. Sí, dale. No, señor, no voy a hablar nada. No tengo ningún Bueno. aporte. Debemos ser minuciosos al momento de explorar nuestros pacientes y que debemos considerar desde lo macro hasta la micro sin excepciones. La observación, fue pucha, de las cosas que más tenemos que tener los médicos que hacemos clínica todos los días. La observación, la exploración, el escudriñar, el oler, el sentir, el palpar, el tocar, el percutir, el mirar, el volver a mirar. Eso es clave para un médico y para un científico. De esa buena observación, de esa minuciosa observación, como dice Luis Carlos, es que salen las grandes cosas y a uno difícilmente se le escapa algo. Estamos completamente identificados, Luis Carlos. Gracias. Una frase de Newton que dice Daniel, que representa el video. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Totalmente, Dani, totalmente. Como decía uno de nuestros filósofos, solo sé que nada sé y cada vez sé que sé menos. Exactamente como dice mi compañero Luis Carlos, no debemos dirigirnos para realizar preguntas certeras, para de esta manera tener un mejor acercamiento a nuestro pensamiento clínico. Debemos tener en mente siempre a dónde queremos dirigirnos para realizar preguntas certeras. Por eso una buena observación, una buena pregunta problematizadora. Y a partir de la pregunta vienen hipótesis. Y luego viene la experimentación, luego vienen las pruebas. Y al final, publicar en el método clínico, el pensamiento clínico, en el proceso diagnóstico, es cuando decimos que el paciente tiene un síndrome ictérico secundario a una hepatitis viral, es una hepatitis tipo C y lo que vamos a dar son interferón o gamma-globulina o antivirales. Muy bien. Ahora sí hagamos la calificación de 1 a 5 del video, de toda la clase integralmente. Yo les voy a poner acá, por favor. Listo. Califiquemos, por favor, la clase integralmente. Faltan Daniel, Mauricio, Mateo, Sebastián, Javier Eduardo, Fabián. Falta Daniel. Falta Vanessa, falta ya Fabián Andrés, solamente Fabián Andrés. Javier Eduardo pone 4, está muy bien. Y ya todos calificaron. Muy bien, muchachos. Excelente. Bueno, muchachos. Nuevamente agradezco estar acá. Están todos los que se inscribieron. Recuerden lo que les dije en la primera clase. Aquí venimos en principio voluntariamente. Después tenemos que cumplir. Pero la primera condición es venir con felicidad, con alegría, con pasión, con deseos de aprender y deseos de aportar. Recuerden que la medida en que mantengamos ese estímulo y ese nivel de esa intensidad y esa pasión por el aprendizaje, por el conocimiento, por hacer las cosas bien, por la medicina, yo pienso que vamos a lograr nuestros objetivos. Yo creo que un gran propósito de todos es ser buenos clínicos, independiente para donde nos vayamos a ir. Ser un buen clínico resulta, digamos, de gran tamaño, de gran magnitud, pero si logramos aproximarnos a ellos, yo pienso que el éxito en buena parte va a estar asegurado.
Muchachos, muchas gracias por estar acá, por mostrarse con buena disposición. Próxima clase, grupo 2, pensamiento crítico. ¿Listo? Pensamiento crítico. No olviden la bibliografía, no olviden aportar la bibliografía, por favor, de donde saquen las cosas, hay que referenciarlas. Cada vez debemos ser más respetuosos con los derechos de autor, utilizar las normas Vancouver o las normas APA si es el momento, pero debemos ser más respetuosos. Muchas gracias a todos por estar acá. Esta semana venderé postres, oiga Mateo ya está haciendo propaganda, pero bueno, vale la pena, vale el momento que estamos terminando. El grupo 2, ustedes deben saber quién es el grupo 2, ¿no? Grupo 2, tema pensamiento crítico. ¿Listo? Nos vemos, yo creo que sería el otro miércoles, ¿vale? Esta charla mañana será publicada. Ya la anterior charla ya la logré publicar en el grupo, ¿sí? Listo, muchas gracias. Bendiciones para todos. Feliz noche. Muchas gracias.